¿Por qué nos gusta tanto el sexo? ¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo? ¿Es mala la pornografía? ¿El tamaño sí importa? ¿Existe el punto G? ¿Fractura de pene? Más de 100 posiciones de información con el doctor Francisco Martínez Sandoval. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿De qué nos va a platicar hoy, esta mañana, doctor Martínez Sandoval? Vamos a hablar de algo que pues siempre cuesta trabajo platicar de él, pero pues en un momento dado se presenta, que es la masturbación infantil. La masturbación generalmente pues no es fácil platicar de ella y todavía genera más ruido cuando es en niños. En un momento dado siempre a nosotros nos pesca desprevenidos a los padres el ver a nuestro bebé frotándose el pene o frotándose los genitales la niña, y esto nos opta por generalmente soltar las frases y de déjate eso y no, sin explicar ni por qué. Muchas de las veces nosotros debemos de saber cosas que son básicas. ¿A qué edad empieza a tocarse el pene y la vagina a los niños? La pregunta es una que siempre deberíamos hacernos, y es desde que los niños empiezan ya a tener la capacidad de agarrar objetos, que viene siendo entre los 5 y 6 meses de edad. Desde ese momento empiezan a agarrarse los genitales. Ya pueden agarrarse el pene, pueden agarrarse su vagina y su vulva a las niñas. ¿Pero por qué lo hacen? Pues por una razón muy sencilla, por placer. Esto es un niño, pues, él no reconoce el placer entre placer sexual o placer de otro tipo. Así como le da placer el agarrar su peluche o su muñeco de peluche o acariciarse él mismo su mano, pues así mismo le da placer el tocarse su pene o el tocarse su vagina. Entonces, como que nosotros sexualizamos mucho las cosas y no debería ser así, ¿no? Con la edad, con el tiempo tendremos que ir aprendiendo a qué tipo de placeres pueden expresar, satisfacer o llevar, según contextos, llevar a cabo. Pero todo esto no se le puede exigir a un bebé, ¿no? Esto ocurre como desde el momento en que nosotros nos enfrentamos hasta cierto punto, de una manera brusca, nos enfrentamos a este tipo de situaciones, como en algunas mamás nos hablan de que han encontrado a su niña que al momento en que la tenían en el portabebé se está frotando con el cinturón que queda entre la entrepierna, y lo que se espantan ellos y tratan de quitarla del portabebé. Pasa diferente con los niños, ¿no? Los niños, si el papá ve eso, la masculinidad la tachan de una manera más sexual, y que empiezan a tirar frases como mira qué machote, mira qué tan pequeño y ya tan hombre, o cosas que suelen decir eso con orgullo de masculino, mientras que si se trata de una niña tratan de regañarla, de tenerla, avergonzarla, que tenemos como si no tuviéramos el mismo derecho o necesidad de explorar los genitales, tanto los hombres como las mujeres, que eso es algo que debemos desde un principio empezar a manejar de manera diferente. O sea, los dos niños tienen el derecho de autoexplorarse, de sentir bien por tocarse sus genitales, no importa que sea hombre o sea mujer. Ahí viene otra pregunta más que se puede uno hacer. La masturbación infantil, ¿se da más en niños o en niñas? Esto es difícil de determinar. ¿Por qué? Pues las niñas, tanto las niñas como las adultas, se masturban menos porque no quieren, o porque no les surge el deseo, o porque las han castigado cuando han hablado de ello o han enseñado cosas del tipo de que no es propio de una señorita, eso lo hace solo si estás desesperada, nada mejor que cuando un hombre te lo haga, y un largo etcétera, ¿no? Que en un momento dado es la manera en que la masturbación femenina se maneja, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de saber. Si a las mujeres les enseñan que sus genitales es algo sucio, que no hay que mirar, que son feos, que huelen mal, que la primera vez te duele mucho, un resto de mitos, si crecemos con esos mitos, con esas ideas implantadas en nuestra cabeza, ¿a quién le van a dar ganas o deseo de tocarla? Pues a nadie. Esa es una de las grandes diferencias. Se debería enseñar a los niños como a las niñas
que los genitales tanto masculinos como femeninos son bonitos, que son fuente de placer, no de dolor ni de vergüenza, y que incluso no mirarlos, porque los miramos desde el punto de que da asco o pudor, pudiera ser un motivo de que tengamos después poca higiene de ellos y poco cuidado, y por lo tanto puede ser la raíz de infecciones subsecuentes. ¿Cómo debemos reaccionar los padres cuando los niños a edades tempranas se tocan? Esa es una cosa bien importante. Nosotros debemos de decirle que no es malo, ¿no? Que los niños si se toquen es normal, porque ya hemos dicho que exploran su cuerpo, que está en manos de los adultos. Lo que está en manos de los adultos es enseñarles y corregirles que no se puede hacer en público, que es algo íntimo, que es algo privado, que es algo de ellos nada más, y que deben aprender a distinguir con quién lo comparten, como por ejemplo, pues a lo mejor en un futuro con su pareja. Otra cosa que debemos aprender a diferenciar es lo íntimo de lo privado. Por ejemplo, tener relaciones sexuales es algo íntimo, pero no necesariamente privado. No se puede contárselo a una amiga o cosas por el estilo, porque cuando más hacemos excesivamente privado algo, ya se convierte en tabú. Y el tabú de la sexualidad es lo que lo ha llevado a que esta viva o se viva como una vergüenza, un asco o un miedo. El respeto a la intimidad de los demás también es importante, porque muchas de las veces, algunas de las ocasiones nos han llamado la atención los educadores, sobre todo en las escuelas, cuando dicen, oye, te mandan a traer al papá para decirte, se está, ¿cómo se llama?, tocando el niño enfrente de sus compañeros, ¿qué hacer? Bueno, pues entonces es necesario que el educador, los profesores, los maestros o los padres vayan y platiquen con él y le indiquen lo que es el respeto a los demás, las normas sociales, el por qué existen, todo esto, y que generalmente ocurren en los preadolescentes o en los adolescentes. Entonces, entienden muy bien qué cosa es eso, ¿no? Entienden muy bien y podemos hablarle sobre qué cosa es lo que debe hacer o qué es lo que no debe de hacer. Muchas de las veces es muy importante que nos demos cuenta cuándo les inicia o cuándo empieza este gusto por tocar. Bueno, pues es lo mismo que dirían algunos, pues cuando descubriste que te gusta el mango, que te gusta la mandarina, pues cuando lo pruebas, ¿no? Ese es cuando te das cuenta que si te gusta el tocarte. Esto es especialmente importante, que debamos de saber que esto no es una vergüenza, que no es una culpa, simplemente es un gusto, es algo que tenemos y que todos tenemos y todos tenemos de distinta intensidad. Cuando los niños pequeños, digamos, hablamos de meses, se tocan, ¿significa que se están masturbando? Ese es un gran error. Definitivamente no. Nosotros vemos todo desde el punto de vista sexual, adulto, y la mera verdad, los niños no es así. Los niños es otra cosa. Los niños es un placer muy básico, ¿no? Les decimos, como decíamos anteriormente, es un placer como el como chuparse el dedo. O ándale. Sí, como chuparse el dedo. O el dormirse con la mamila. Sí. Ese es un placer. Entonces, o con la cobijita, ¿no? Chuparse el dedo con la cobijita o con la almohadita. Así es. Entonces, ese es lo que nosotros manejamos, ¿no? Que en realidad ni siquiera deberíamos hablar de masturbación. Hablaríamos de placer que se siente bonito y pues nada más. Ahora, ¿cuándo debe preocuparnos si se está tocando en público? Bueno, pues si ya son preadolescentes, adolescentes, pues sí, ya entonces tenemos que decirle que lo que decíamos anteriormente, ¿no? El consentimiento, el respeto a los demás y todo esto, ¿no? ¿Es posible hablar de masturbación a edades tempranas? Pues yo pienso que lo que decíamos siempre, no le vas a hablar de masturbación a un bebé, pues entonces le tienes que hablar de masturbación a una preadolescente, un adolescente, que te entienda, ¿no? Que sepa qué cosa es lo que está pasando con él. Tampoco debemos de creer que esto es algo que la sexualidad en este sentido es algo que no se puede detener, porque si no también estaríamos justificando lo que luego dicen algunos violadores y cosas por el estilo, que dicen que la sexualidad no se puede detener, que es algo imposible de detener. ¿Cómo no? No es hay acciones que de la sexualidad
que se detienen, que todo eso son falacias, que son mentiras, que no es cierto, que no se puedan detener. Todo eso se puede contener, todo eso se puede manejar de una manera consciente. Entonces, eso es lo que le debemos enseñar a nuestros adolescentes y sobre todo, pues yo pienso que un respeto, lo que es el respeto, lo que es la libertad de expresión, la satisfacción, la igualdad, eso todo, yo creo que con una educación sexual adecuada podemos llegar a una buena educación, ¿no? Y sobre todo, pues que si nos llega a pasar el que tenemos un bebé y lo vemos que se toca sus genitales, pues que no nos espantemos, es simple y sencillamente, no es otra cosa más que placer, simple y sencillo placer, el sentirse bien, el sentirse a gusto, y el tratar de ¿cómo se llama? Posteriormente, pues de que sea algo íntimo en los niños, Sí. nada más después empezarle a ponerle las bases. Ya es problema cuando de adulto andan en la vía pública o en algún lugar público, pues ahí sí, tocándose frente a todo el mundo, eso sí ya o enseñando, ¿no? Los exhibicionistas, que eso es otro asunto. Placer, ¿no? Ese es su placer, el enseñar sus genitales, sí. ¿No? Pero pues bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa y eso ya es en los adultos, pero en los niños no estaríamos hablando ni siquiera de masturbación, ¿no? Claro. Doctor, si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se le puede consultar? Estamos en la clínica en el 215-3991. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Reporte 100.